Esta semana corresponde el estudio de la porción bíblica que contiene la clave de la salvación, que contiene esta clave para nuestra salud y también contiene la clave de nuestra felicidad. Es el estudio de Deuteronomio capítulo 26:1 al 29:8. Y este nos muestra la importancia de diferentes detalles que por lo general hemos pasado por alto, pero que son de mucha importancia y de un significado realmente muy profundo, como por ejemplo los primeros frutos, Deuteronomio 26, versículos 2 al 4. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaráis de la tierra que Adonai tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacerte habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Adonai tu Dios que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Adonai tu Dios. Aquí se hace énfasis que esos frutos vayan dentro de una cesta o canasta, lo que nos recuerda que el mismo Moisés salvó su vida al ser enviado por un río en una cesta. Y Pablo también salvó la vida al ser sacado de la ciudad en una cesta. Yeshua mismo, al ser llevado a Egipto, fue escondido también en una cesta. Por otra parte, hay una mención especial con el diezmo de cada 3 años. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Esto es muy interesante, ya que Dios nos da la oportunidad de que cada 3 años seamos nosotros mismos los que abramos las puertas de los cielos a aquellos que vienen al camino de la fe, y seamos sus anfitriones en las santas convocaciones, juntamente con la persona que nos instruye en la Torá. Celebrar las fiestas de Adonai, recibiendo cada 3 años a personas que por primera ocasión las están celebrando, también es un privilegio que Dios nos da. Y esto nos revela y nos permite entender por qué el ministerio de Yeshua duró solo 3 años. El rey David resume los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, que están en esta parasha, en su primer salmo, Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, burladores, se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá, de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El consejo de los malos es que el que te dice que no guardes la ley, que no guardes la Torá. La silla de los escarnecedores es la reunión donde el líder o predicador provoca que la gente se burle de la Torá y de los que la guardan. Pero el que disfruta de la ley, de la Torá, y la guarda, va a prosperar en todo. Por otro lado, esta parasha tiene casi un centenar de maldiciones. Para ser exactamente, 98 maldiciones. Esto nos enseña que el éxito tiene que ver con las decisiones que tomamos, y estas decisiones deben estar construidas y basadas en el conocimiento, en la fidelidad que se tenga a ese conocimiento. Así es como se toman decisiones prudentes para nuestra vida, porque todos los bienes que conseguimos no nos los llevamos al morir, pero todo lo que hagamos siendo fieles al conocimiento de la palabra de Dios,
Eso sí nos los vamos a llevar. Y además, esto determina y define el lugar que vamos a tener en la eternidad. El Mesías Yeshua de Nazaret, reconocido como Jesús el Cristo, era un hombre feliz, pero además era un hombre alegre. ¿Y qué motivos tenía para estar alegre? No tenía dónde recostar su cabeza. Él vivía hospedado en casa del más pobre de sus discípulos, y la gente del pueblo lo seguía por interés. Sus discípulos no entendían sus enseñanzas y los líderes de su pueblo lo querían matar. ¿Qué motivos tenía para estar alegre? Y en esta parashá se descubre el motivo por el cual Yeshua era un hombre, un tipo alegre, y cómo nosotros podemos estar alegres en el Mesías. Dentro de las enseñanzas rabínicas de Yeshua destaca el tema de la oración, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. Durante siglos, durante décadas y lustros se ha tomado la oración del Padre Nuestro como un modelo de oración, como si la oración debiera de ser bajo esa escritura. Sin embargo, si esto fuera así, ¿por qué el mismo Yeshua no utiliza esta estructura modelo en los momentos en que lo vemos orando, que es en los evangelios? Porque tampoco vemos a ninguno de los apóstoles orando bajo el modelo del Padre Nuestro. Antes de recitar el Padre Nuestro, Yeshua hace mención a algunos vicios en los que el pueblo y sus discípulos habían caído. Oran de pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos. También cita cómo los gentiles oran repitiendo vanas palabrerías, pensando que por su elocuencia Dios los va a escuchar. Yeshua habla de la intimidad que debe de existir entre Dios y la persona que está orando. Incluso cuando la oración es de manera grupal, el Padre Nuestro lo que nos está enseñando es los tipos de oración que existen. Abodá, servicio debido al Señor como tributo a su soberanía. Tefilá, del verbo itpalel, juzgarse a sí mismo en la intimidad de la conciencia. Tejiná, que es la súplica surgida de lo más profundo del corazón. Según dichos significados, la oración ha de tener la espontaneidad de súplica, la sinceridad de un examen de conciencia y la solemnidad de un homenaje a Dios. Por eso la oración es un ritual que trata de expresar estos tres conceptos fundamentales, pero no se trata de seguir ningún patrón en específico, sino que es una cuestión de conciencia, que tengas clara cuál será la actitud que vas a elevar a Dios, y esto lo defines de acuerdo a la situación bajo la cual te vas a conectar con Dios. Los salmos tienen todos la misma peculiaridad de ser lo mismo, un canto que una oración. Y si observamos, todos cumplen con las características citadas sin seguir ninguna estructura o seguir algún modelo definido. Yeshua oraba al menos 2 veces al día, como lo hacía todo Israel. La Biblia nos muestra que Daniel lo hacía y también el profeta Isaías. Las oraciones diarias son 3 y fueron instituidas por los 3 patriarcas bíblicos. La de la mañana por Abraham, Génesis 19:27. La de la tarde por Isaac, Génesis 24:63. Y la de la noche por Jacob, Génesis 28, versículos 11 y 12. Y estas 3 oraciones corresponden a los 3 sacrificios cotidianos que se ofrecían en Jerusalén, completamente en el contenido de estas 3 oraciones que tienen lugar en estos momentos cumbres de la jornada definidos en el Salmo capítulo 55 versículos 17 y 18. Mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Entonces, claramente vemos que Yeshua era un hombre de oración, pero su oración llevaba la actitud y la intención y la conciencia clara de a quién se está dirigiendo la oración. Y ese es el problema y lo que genera frustración que tienen los que buscan a Dios desde la religión, porque oran a Dios y no reciben alguna respuesta. Porque los líderes religiosos se pasan la mitad de su vida arreando gente para que le pidan cosas a Dios, y la otra mitad de su vida se la pasan tratando de justificar el por qué Dios no responde esas oraciones. Son pretextos como eso de que si Dios no te lo da es porque no te conviene. O si estás en un problema y oras a Dios y no recibes respuesta, te dicen cosas como porque tú eres muy fuerte, Dios te pone pruebas que solo tú puedes soportar. Aquí la pregunta es, ¿qué es eso? La verdad lo dice la Biblia, Santiago capítulo 4 versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nos dirigimos a Dios haciéndonos los sufridos, las víctimas, solo para pedir cosas materiales, para pedir la solución de un problema, para pedir salud, y solo le pedimos perdón cuando ya estamos padeciendo las consecuencias de algún pecado. Siempre solo nos dirigimos a Dios para pedir lo que queremos o lo que nos conviene. Pero ¿cuántas veces al día nos dirigimos a Dios pensando en lo que Él quiere? ¿Cuántas veces al día le pedimos a Dios por la paz de Jerusalén? ¿Cuántas veces al día alabas a Dios para dar porque Él nos dio sus mandamientos? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te dé más Torah? Entonces la clave de Yeshua para ser un hombre feliz está en la actitud con la cual oraba a Dios, que era una conciencia clara que Él estaba dirigiendo a su Padre, el Rey de todo el universo. La actitud correcta en la oración garantiza la respuesta de Dios sin importar lo difícil que sea la petición. Juan 11, versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Solo cuando tienes Torah puedes conocer a Dios, y es cuando comprendes su grandeza y puedes ver su esplendor. Entonces diriges a Él con la actitud correcta de forma adecuada, y entonces cumple la palabra que dice: pide y se te dará, porque te estás dirigiendo a Dios con la actitud que a Dios le agrada. Por eso dice Yeshua: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, o sea, todo lo que pidas al Padre como yo te lo enseñé. Cuando tienes esa comunión con Dios y tu actitud delante de Él es la correcta, la que a Dios le agrada, entonces Dios está respondiendo todo lo que le dices, y eso es bendición, y está escrito, Proverbios 10:22. La bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué mayor alegría puede tener una persona que la que Dios se complazca de uno? ¿Dios se complace de ti? Ahora bien, la alegría de Yeshua es una alegría que podemos heredar de Él, partiendo de la conciencia de quién es Dios y lo que representa en mi vida el Mesías, la salvación. Por eso llama Yeshua, porque su nombre significa salvación. Salmo 13, versículos 5 y 6. Salmo 20, versículo 5. Salmo 35, versículo 9. Salmo 70, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Tu vida de fe debe de ser una vida de bendiciones, y eso te debe de dar alegría. Pero esta alegría depende de cómo sea tu actitud al orar a Dios.
que Dios se complazca de ti, y para eso tienes que darle el lugar que le corresponde. Conoce a Dios, y a Dios solo se le puede conocer por medio de su Torá, por medio de su palabra, porque en su palabra está su presencia.